Mm, ¿Dónde estoy? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Mm, Caperucita. Y yo que esperaba no volver a verte. Ok. Eso sonó más pesado de lo que sonó en mi mente. De todas maneras, ¿dónde estamos? Ese está tu... ¿Por qué duele tanto? ¿Qué me hiciste? Lo siento. Se ve que estoy alterada y con la vigilia a miel. Es obvio que no me lastimarías para luego cuidarme y vendarme. Gracias. No, no dije nada. La verdad es que mi memoria sigue borrosa, pero tengo algunos vagos recuerdos. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? Esa vez que te salvé el pellejo de otro lobo. Sí, eso fue hace ya unos meses atrás. En pocas palabras, lo que pasó es que me encontré de cara con él y esta vez no estaba solo. Ya te podrás imaginar el resto solo con mirarme. Sí, te dije que tenía una manada. La mayoría lo hace de todos modos. Además, podía sentirlo en su aroma. Habían otros olores mezclados con el suyo propio, de otros lobos. Pareces interesada en el tema. Si tuvieras orejas como las mías, estaría moviéndose un poco. De eso estoy segura. Sí, estas orejas grandes son para escucharte mejor. Bueno, ¿qué es exactamente lo que te llama la atención, Me trajiste hasta tu madriguera y cuidaste de mí. Es lo menos que puedo hacer para devolverte el favor. ¿El aroma? ¿Qué pasa con el aroma? Oh, claro. Ustedes, humanos, no tienen sentidos tan desarrollados como nosotros. Básicamente son seres inferiores. ¡Ey! ¡Con cuidado! Yo solo recalqué un hecho. Está bien, ya entendí. Baja la almohada, por favor. Aún no sonó del todo. Cierto. Ese es otro tema al que volveremos después si te interesa. Los lobos, además de tener los sentidos más desarrollados que los humanos, contamos con glándulas que secretan feromonas. Y entre esas feromonas también está nuestro aroma. Nuestro aroma es, bueno, eso. Cada loba tiene su aroma único. Si bien se repiten, por ejemplo, el aroma menta, estos pueden tener diferentes intensidades, diferente dulzor, acidez, etc. Eso que ayuda a diferenciar a un lobo de otro lobo. ¿Mi aroma? La verdad, no lo sé. No, los lobos no podemos percibir nuestro propio aroma. Es tan parte de uno mismo que se vuelve imperceptible. No, la verdad es que nunca sentí la necesidad de preguntar a otro lobo cuál es mi aroma. Bueno, tampoco es que haya tenido la oportunidad. Sí. Ustedes también secretan feromonas, pero no pueden percibirlas, porque como ya dije son seres Quiero decir que simplemente no pueden percibirlas. Si yo puedo percibir tu aroma. Bueno, oler mal.
No, no, no. Por el contrario, tu aroma es muy agradable. Mm, ¿Qué? No, no me estoy sonrojando. Debe ser un truco de la luz. Quiero decir de la chimenea. Está bien, está bien. Solo quita esa sonrisa pretenciosa de tu cara. Sí, hueles bien. Vainilla. Es dulce y cautivante, pero no llega a ser empalagoso. Es agradable. ¿Contenta? Humana ingredida. ¿Mm? ¿Sanar? Ah, sí. Los lobos podemos sanar mucho más rápido que los humanos. Es una bendición de la madre luna. Eso es más una creencia de mi especie. Pero depende de cada lobo. Es como ustedes con su dios o diosas. Son libres de creer o no creer en ellos. ¿No es verdad? Bueno, lo mismo pasa con los lobos. Mm, no puedo decir que soy una fiel creyente, pero sí, le tengo respeto a la Madre Luna. ¿Por qué le decimos madre? Pues, bueno, porque la historia relata que todos los lobos somos hijos de la luna, y que antes de llegar al mundo ya nos designa un compañero. De este modo, todos los lobos nacemos incompletos, hasta que encontremos a nuestro compañero. Y cuando eso suceda, se llenarán nuestros corazones con una euforia inconmensurable que no se compara con ninguna otra cosa en este vasto mundo y bla, bla, bla. No, no ese tipo de compañero. Me refiero a una pareja. Creo que ustedes le dicen esposa. ¿Ah? Novia. ¿Cuál es la diferencia entre novia y esposa? Huh. Así que esposa es una novia, pero con pasos extras. Entiendo. Sí, bueno. Lo que pasa es que para los lobos no existe algo como el término novia. Nosotros nos emparejamos solo una vez y de por vida. Somos monógamos por naturaleza. Si tengo una pareja. Oh, no. ¿Qué sonido? No sé de qué estás hablando. Yo no hice ningún sonido. ¿Qué pasa con mi cola? Oh, está entre mis piernas. Estúpida cola. Sí, bueno, como sea. Es obvio que me va a poner, aunque sea un poco triste, no tener una compañera. ¿Qué? Sí, dije compañera. ¿Qué hay con eso? Sí, creí que ya sabíamos que yo soy una mujer. ¿Y qué hay con eso? Oh, ya entendí. Ustedes humanos y sus tonterías. No, para los lobos no hace diferencia el género de tu compañero. Eso depende únicamente del lobo. En mi caso, me atraen las mujeres siendo yo una misma. Creo que ustedes tienen denominaciones para cada tipo de relación y las partes involucradas, pero nosotros no. Mm, aún no sano del todo. Necesito descansar por unos días. ¿Puedo quedarme aquí? Gracias, Caperucita. ¿Qué pasa con mis orejas? Oh, está bien. Puedes tocarlas, pero con cuidado. Son sensibles. Eso se siente bien. Mi cola. Ah,
Estoy demasiado cansada para tratar de controlar el movimiento de mi cola. Lo dejaré pasar por esta vez. Cerraré los ojos solo por un momento. Solo un momento.